Y finalmente, nuestro texto, bueno, que es uno de los que más nos gusta en esta cátedra, es el de Sidney Mintz. Y él habla entonces de la comida y los conceptos de poder. Y acá, si me permiten, voy a ver un poco mi machete, que es el PowerPoint que ustedes van a estar viendo también. Entonces, él lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo una sociedad aprende a comer de otra forma distintos alimentos, distintas preparaciones? ¿Cómo incluso modifican el propósito nutricional del consumo mismo? Entonces, la propuesta de Sidney Mintz es, en el capítulo que nosotros tenemos, poder ver estas restricciones que definen los cambios alimentarios y tratar de entender cómo es que la gente aprende a crear nuevas situaciones de consumos y significados. Entonces, lo que él trabaja en este texto es cómo se da el uso y la aplicación del poder para incidir en los cambios eh, de los hábitos alimentarios. Entonces, las preguntas que él se hace es, bueno, ¿dónde se origina ese poder? ¿Cómo se aplica ese poder? ¿Con qué fines se aplica? ¿Y cómo se relaciona la gente entonces con estos cambios generados por este poder, ¿no? Y también se pregunta, entonces, ¿cómo es que actúa el poder para acelerar o retrasar los cambios de hábitos alimentarios? Y ahí él dice, bueno, alguien podría imaginarse que los chinos dejen de comer, por ejemplo, arroz y comiencen a comer pan todos los días, o por el contrario, ¿no? ¿Cómo explicamos de golpe que en muchas sociedades urbanas desde hace algunos años, ahora ya no tanto tal vez por su costo, ¿no? Pero el sushi comenzó a instalarse de manera bastante masiva, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, hay otra muy interesante que hace y es que, bueno, ¿qué lugar entonces tienen los valores grupales, las prácticas alimentarias del pasado para que eh, incidan en la mayor rapidez o que puedan hacerse más lentos esos cambios? Por ejemplo, nosotros como argentinos, por poner un ejemplo, nos imaginamos dejando de comer asado, nos imaginamos como argentinos dejar de comer asado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué lugar tienen esas prácticas, esas historias, ¿no? Que nos unen de algún modo como dentro del marco de la nacionalidad? Y él toma un caso, que es al que dedicó muchos años de trabajo, y de hecho tiene un libro acerca de el consumo masivo del azúcar. Entonces, él lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo aparece por primera vez en la historia de la humanidad el consumo masivo básico de alimentos de importación? En un contexto especial que es el de Inglaterra a inicios de la Revolución Industrial. Pensemos en mediados del siglo XVIII aproximadamente, poco después también. Entonces, ¿por qué de golpe, en pocas décadas, tantos ingleses comenzaron a volcarse por el consumo masivo de té, de café, de azúcar, ¿no? ¿Y cuál fue el telón de fondo que posibilitó estos cambios entonces? Y él lo explica. Este telón de fondo claramente tuvo que ver con la expansión ultramarina y la conquista colonial, y muestra entonces ahí cómo a través del acarreo de esclavos, de esclavos de África, ¿no? Que se iban a cazar, cómo a través de las plantaciones en la colonia, que implicó obviamente desplazar a las poblaciones rurales, trasladar colonos, generar estas grandes plantaciones. Además, el azúcar, pensemos que ni siquiera es americana, sino que vino de la zona de Oceanía, ¿no? Entonces, y cómo ese azúcar comenzó a ser trasladada a Europa, y cómo fue que empezó a hacerse cada vez mayor producción de azúcar, que posibilitó que sus costos bajaran y se hiciera cada vez un consumo cada vez más masivo. Entonces acá aparece lo central de Sidney Mintz, y que tiene que ver con su conceptualización de significado. Él acá aclara que él divide los significados en dos, pero aclara que esto es un artificio conceptual, ¿no? Y él habla de significados internos y de significados externos. Entonces, para entender esta idea de significado que nos propone Mintz, tenemos que pensar que los significados externos tienen que ver con las condiciones
del entorno económico, político, social. Es decir, en nuestras sociedades de la actualidad, como para bajarlo un poquito, ¿no? Tienen que ver con los lugares y los horarios de trabajo, con los horarios de comida, con nuestro poder adquisitivo, quién cuida a nuestros hijos, cómo organizamos nuestro tiempo, ¿no? Pero en estos marcos que tienen que ver con este entorno económico, social y político. Y por otro lado, los significados internos, que tienen que ver con las condiciones de consumo diario, es decir, cómo hacemos para volver familiar lo extraño en esos marcos, en esos límites que nos imponen los significados externos. Entonces, estos procesos externos son los que sirven para imponer las condiciones dentro de las cuales cobra sentido los significados internos, ¿no? Y acá va a través del caso del azúcar, ¿no? Que tal vez es el más claro y el más interesante, pero también propone otro ejemplo muy lúdico que tiene que ver con el consumo de Coca-Cola, ¿no? Y acá también cuenta cómo influyó el significado externo en la difusión de la Coca-Cola. Entonces, para eso nos vamos al contexto de la Segunda Guerra Mundial y él explica ahí detalladamente cómo fue que hubo gente muy importante que estaba en el marco de la institución de la guerra, ¿no? Los grandes jefes y los vínculos que se generaron con los productores de Coca-Cola, que posibilitaron que en las zonas donde se estaba haciendo la guerra se crearan 70, en el medio de la guerra, imaginen qué locura, 70 embotelladoras para fabricar Coca-Cola, en un contexto en el que a los soldados, imaginen que se movilizaron unos 15 millones de soldados estadounidenses, en un contexto en el que se les daba gran cantidad de carne, tenían carne prácticamente en todas las comidas, tenían acceso a cosas dulces, incluso hay quien dice a cigarrillos, pero la Coca-Cola hubo una cuidadosa, digamos, ingeniería ahí para que tuvieran que comprarla. Entonces, bueno, lo que empezó a pasar en ese contexto, imaginemos, de guerra, de tantos soldados solos, en el marco de arquitecturas totalmente desconocidas, un clima desconocido, en el marco de idiomas totalmente desconocidos, comidas, ¿no? Todo esto incidió en la generación de significados internos que comenzaron a aparecer en ese marco de la guerra. Y por eso es que la guerra, después que cuando finalizó la guerra, Coca-Cola salió totalmente fortalecida y tuvo que ver entonces la institución de la guerra en eso y toda la ingeniería, digamos, cómo se craneó todo esto, ¿no? Véanlo, es muy interesante y también nos permite entender, bueno, nosotros nacemos con este sabor, los niños, los bebés nacen con este sabor innato por la Coca-Cola o es algo creado, ¿no? Y hay, ya como cerrando un poco, otro concepto muy importante en este texto que lo va a con el cual finaliza Sidney Mintz, tiene que ver con dejar claro entonces que existen 4 tipos de poder, ¿no? Y él dice que, bueno, el poder personal, que es uno de los que menos interesa, ¿no? Que tiene que ver con el carisma. Hay otro poder que tiene que ver con la persuasión, ¿no? Cuando logramos que alguien haga algo, por ejemplo. Otro es el poder táctico. Y este ya sí empieza a tener más importancia porque tiene que ver con el poder que incide en el control de los entornos, ¿no? Y hay otro poder que es el más importante, es el cuarto tipo de poder, que es el poder estructural. Y este poder es el que nos permite ver cómo es el que de algún modo está detrás de este poder táctico, el que es el poder que controla los entornos. Pensemos en las grandes empresas, ¿no? Cómo a través de las publicidades inciden muchas veces en nuestras elecciones alimentarias, ¿no? Pero estas grandes empresas actúan bajo determinadas reglas, pautas económicas, políticas, ¿no? Y ese es el poder estructural, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, en este momento un tanto neoliberalizada, ¿no? Entonces las reglas de juego inciden entonces en las posibilidades de acción
de muchas empresas transnacionalizadas, por poner un ejemplo, ¿no? Es un poco en lo que está pensando Sidney Mintz. Y finalmente, y esta también es una propuesta para nosotros muy provocadora y que la tomamos y desde esta clave vamos a analizar muchas de las aspectos que vemos en esta materia, tiene que ver con que, bueno, él se pregunta, ¿por qué en este momento entonces hay tantos problemas de nutrición? ¿Por qué la comida es tan cara? ¿Por qué también hay tantas presiones para comer determinados alimentos? ¿No? Entonces son unas preguntas totalmente válidas, propias de antropólogos que buscan, digamos, contribuir al área de la nutrición y nos permiten entender entonces que hay cambios estructurales, tratar de entender cuáles son esos cambios estructurales que pueden cambiar las reglas de juego, como por ejemplo la guerra, las migraciones, podríamos agregar lamentablemente en este momento, bueno, el coronavirus, y comprender todos los medios que se usan para convencer a alguien de lo que está comiendo puede ser sustituido por otra cosa. Así que bueno, hasta acá un poco lo que más nos interesa destacar de esta clase y también decirles que vamos a estar subiendo un link porque en esta última cuestión, ¿no? En estas preguntas provocadoras que nos hace, nos posibilita abrir Mintz, tenemos un video que nos gustaría que puedan verlo, que es de una referente en el área de la salud pública estadounidense que se llama Marion Nestle. Ella, lamentablemente, casi todo lo que produce es en inglés, pero encontramos un video que está traducido y puede ser muy interesante para pensar un poco en estas claves que nos proporciona Mintz. Bueno, sigan cuidándose mucho y nos vemos la semana que viene. Que estén bien.